Soy Rogelio López Guillemén y hoy continuaremos con la lectura del Imperio de la Decadencia Argentina Recargado. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer ahora el título Modestia sí, humildad no, orgullo sí. Cuando buscamos en el diccionario palabras que hagan referencia a la valoración que tiene una persona para consigo misma, nos encontramos con una cantidad y variedad de términos enorme. Intuyo que esto es así debido al inconsciente entendimiento que tenemos de que el ser humano es, para el ser humano, lo más importante en esta tierra. También podemos observar que si clasificamos estas palabras en positivas o negativas, según los parámetros culturales que nos rigen, vemos que existen un número inmenso de vocablos que describen el vicio por exceso en la autovaloración: soberbio, pedante, vanidoso, altanero, presumido, jactancioso, petulante, arrogante, engreído, fatuo, altivo, etc. Pero en el momento en que buscamos palabras que describan el vicio por falta de amor propio, parece que no existe ninguna que lo describa. Esto, que parece accidental, quizás no lo sea. A lo mejor, en la fuerte relación histórica entre el catolicismo y España, podemos encontrar una posible explicación de este olvido. Dentro del sinnúmero de vocablos autoevaluativos que posee el castellano, encontramos dos palabras que son consideradas sinónimos por la Real Academia Española, pero que si profundizamos en su origen etimológico, podremos encontrar profundas diferencias. Estas dos palabras son humildad y modestia. El término humildad viene del latín humus, locución que significa tierra. O sea, humilde quiere decir que se encuentra al ras de la tierra, postrado ante alguien o algo que se considera superior. Indudablemente este vocablo tiene una profunda relación con el espíritu religioso. Al presentarse el hombre ante su Dios, debe tenderse a los pies del mismo, debe ubicarse por debajo en clara alegoría a la relación desigual que existe entre ambas partes. Pero lo cierto es que hoy usamos el concepto de humildad para referirnos principalmente a la relación de una persona para con los demás. En este punto es interesante el hecho de que cuando hablamos del prójimo usamos el término semejante, lo que implica que no está tan encima del otro como para sentirse un dios, ni tan por debajo como para tener que arrastrarse a sus pies. Es importante dejar en claro que no me estoy refiriendo a una cuestión de igualdad de derecho, sino a la desigualdad de hecho. Retomando el planteo, que no esté tan por encima no significa que no lo está al menos un poco. Esta persona, según la pauta cultural católica latina, debe ser humilde y renegar de su superioridad, pues aún un honesto y recatado reconocimiento de su supremacía en algún talento es considerado como una muestra de vanagloria y como una actitud vergonzante. A la par, pero en la vereda de enfrente, encontramos la llamada falsa humildad. Esta no es más que una forma educada e intelectualmente deshonesta de ser soberbio. Diógenes Laercio nos cuenta una anécdota que hace referencia a esta falsa humildad. En una oportunidad, Sócrates se encontró en el mercado con su discípulo Antístenes. Este último vestía un manto en muy mal estado, pretendiendo ser el más humilde de todos. Al verlo, Sócrates le dijo: «Por entre las aberturas de tu túnica puedo ver tu vanagloria». Considero la falsa humildad como la peor forma de expresión de la soberbia. En ella no solo se pretende, aún inconscientemente, que uno sea alabado, sino que además subestima la capacidad valorativa del otro. Como mencioné anteriormente, humilde y modesto se utilizan indistintamente como si fuesen sinónimos, hecho que considero inapropiado y desafortunado. Modesto proviene del latín modus, que significa medida. Esto significa que modesto es aquel que reconoce su medida, es aquel que no se sobrevalora pero tampoco se menosprecia. Quien es modesto reconoce su mérito, no lo esconde, pero tampoco hace alarde del mismo. De este modo podríamos considerar que así como la soberbia es el vicio por exceso de la propia consideración, la humildad sería el vicio por defecto. Luego, la modestia quedaría como el punto medio, sería el justo equilibrio,
La modestia sería la expresión virtuosa del amor propio. Existen otros aspectos a considerar con respecto a estos términos. El humilde, como dijimos, término más asociado a lo religioso, al considerarse a sí mismo por debajo de su interlocutor, aún antes de comenzar relación alguna, se encuentra predispuesto a aceptar lo que se le imponga a su Dios, autoridad, caudillo, gobierno. El humilde es dogmático, por lo que repite las sentencias que su Dios le dijo como si fuesen verdades absolutas, y es sumiso al aceptar lo que le diga sin ponerlo en consideración. Prima en él la actitud sobre la aptitud, o sea, la disposición sobre la capacidad, la obediencia sobre la independencia, y al restarle importancia a la capacidad, reniega y desconoce el concepto de mérito. Por su parte, el modesto inicia su relación con el otro en un mismo plano, en un plano de igualdad, lo que sería en igualdad de derecho. Luego, de acuerdo a cómo se desarrolle la competencia de sus capacidades, esta relación irá cambiando. El modesto es racional, prima en él la aptitud sobre la actitud. Por lo tanto, valora la capacidad y reconoce y aprueba el concepto de mérito. El concepto de humildad está en franca consonancia con el de igualitarismo, o sea, con la igualdad de hecho entre las personas. Quien promueve la humildad reniega el derecho de un hombre a poner en evidencia el mayor desarrollo alcanzado por sus congéneres. Y estoy seguro que hasta aquí varios de los lectores de estas páginas estarán de acuerdo con esto, pero déjenme traducir esta idea a la vida cotidiana. Poner en evidencia mi superioridad en algún tema sobre otro no implica que lo haga vanagloriándome. El docente en el aula tiene esa superioridad sobre los alumnos, los padres lo tienen sobre sus hijos, un especialista en algún tema sobre el que no lo es. Esta tabla rasa llamada humildad, en la que todas las opiniones tienen el mismo valor, que no es otra cosa que la verdad relativa o relativismo moral del que hablaremos más adelante, termina con la autoridad, no autoritarismo, del padre, del docente y del especialista. Y es así como los docentes abandonaron su posición de superioridad, lo que produjo un conjunto amorfo de alumnos y padres que desconocen la autoridad del maestro y que rechazan, incluso con violencia, las sanciones o las malas notas impuestas a sus hijos. Y esos mismos padres son los que dejaron de ser padres para ser amigos de sus hijos. Abandonaron la patria potestad y se colocaron en un plano de igualdad con sus vástagos, lo que lleva a las quejas acerca de lo indomable que es su prole y la absoluta imposibilidad para ejercer la función de tutor. Por su parte, el concepto de modestia promueve una igualdad de acceso a las oportunidades, o sea, la igualdad de derecho entre las personas. La humildad busca ser iguales a los hombres, mientras que la modestia busca tratarlos igual. Como dijo Friedrich von Hayek, hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad e intentar de hacerlos iguales. Mientras lo primero es la condición de una sociedad libre, lo segundo implica, como lo dijo Tocqueville, una nueva forma de servidumbre. Como si fuera la frutilla del postre de este capítulo, vamos a analizar lo que es el orgullo. Esta palabra hace referencia a un estado emotivo positivo en el espíritu de una persona tras un logro propio o ajeno. Lo interesante es que dicho sentimiento es aceptado en nuestra cultura latino-cristiana si se refiere al éxito de un tercero, pero es bastardeado si el lauro es propio. Vemos que tiene la misma lógica que el concepto de humildad, solo que se comporta como su antónimo. La propia Real Academia Española considera el orgullo como arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Pero nuevamente, si buscamos su etimología, descubrimos que tiene su origen en el germánico urguol, vocablo que quiere decir notable, o sea, que se destaca. La pregunta sería, ¿por qué no debería sentir tanto orgullo por mis propios logros como por los logros ajenos?
Si el orgullo es el sentimiento de satisfacción que se genera en nosotros tras haber superado los obstáculos y alcanzado una meta, ¿acaso nuestros éxitos son menos valiosos que los éxitos de los demás? Como dije anteriormente, creo que el hecho de que la Real Academia Española considera el orgullo como un defecto y a la humildad como una virtud tiene mucho que ver con los fuertes lazos históricos de la península ibérica con el Vaticano y el catolicismo. Lo cierto es que luego de analizar estos conceptos y consciente del poder que tienen las palabras, quiero cerrar estas reflexiones condenando la palabra humildad a la condición de defecto, bajo los cargos de atentado contra la entereza del amor propio y la autoestima. Por otra parte, quiero redimir al vocablo modestia, falsamente acusado de ser miembro de una asociación ilícita junto a la palabra humildad, y lo proclamo protector de la integridad personal. Por último, relevo de cargo y culpa el término orgullo, injustamente sentenciado a ser sinónimo de arrogancia, y lo declaro embajador de nuestros logros en el mundo de la vida en sociedad. Si sentimos orgullo de nuestros logros y somos modestos en nuestro proceder, estaremos celebrando la superación personal y los avances de la humanidad. Seremos, además, justos en la valoración para con nosotros mismos y honestos intelectualmente para con los demás. Esta es la base de una convivencia verdaderamente progresista, respetuosa y promotora de la paz. Nos vemos en el próximo título de este segundo capítulo.